Hola, en el video de hoy les quiero enseñar a hacer este bonito centro de mesa o tapete redondo que está hecho a crochet. Los materiales que vamos a necesitar es lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente unos 10 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros y por último una tijera. Para comenzar vamos a hacer un nudo. Lo ajustamos y levantamos 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. La cerramos en el primer punto con punto deslizado para crear un círculo o argolla. Levantamos 1, 2, 3 cadenas que pertenecen al primer punto alto, hacemos lazada y dentro del círculo tejemos puntos altos. Sacamos la hebra, pasamos por 2 y cerramos. Ya tenemos el primero. Contando las cadenas serían 2, 3, 4 y así hasta completar 16. Una vez hemos completado 16 puntos altos, contamos 1, 2 y 3 en la cadena número 3, colocamos el gancho y hacemos un punto deslizado para cerrar la vuelta. Levantamos 1, 2, 3 cadenas, lazada y ahí mismo hacemos un segundo punto alto pero sin terminar. Sacamos la hebra, la estiramos un poco, pasamos por 2 y la reservamos en el gancho, lazada. En la siguiente cadena de la base hacemos otro punto sin terminar, ya tenemos 3 y ahí mismo hacemos un cuarto punto también sin terminar. Ahora que tenemos las 4 hebras, las cerramos de una vez. Hacemos 1, 2, 3 y 4 cadenas de separación lazada. Venimos al siguiente punto en la base sin saltar ninguno. Sacamos hebra, pasamos por 2 y reservamos en el mismo lugar. Sacamos hebra, estiramos, pasamos por 2 y reservamos. Tenemos 2 puntos sin terminar en el mismo lugar. Ahora hacemos 2 en el siguiente, también sin terminar. 1 y 2. Tenemos los 4 puntos en el gancho. Esta cadena no cuenta. Lo cerramos de una vez y hacemos 1, 2, 3, 4 cadenas de separación lazada y repetimos. En 2 puntos hacemos los 4, así hasta terminar la vuelta y nos deben quedar un total de 8 pétalos. Llegando al final de la vuelta, terminamos con las 4 cadenas y las unimos exactamente encima del punto donde comenzamos. Si ustedes tejen demasiado apretado, pueden hacer en vez de 4 cadenas de separación 5 para que no les quede recogido. Nos pasamos, hacemos lazada y comenzamos con un medio punto alto. Lazada, punto alto, 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos 5 puntos altos sin contar el medio. Ahora hacemos lazada y terminamos con el medio punto alto. Donde está este punto justo encima del pétalo, ahí vamos a hacer un punto bajo. Nos queda de esta forma. Volvemos a hacer lazada en el pétalo, hacemos el medio punto alto, este no cuenta. Ahora 5 puntos altos. 1, 2 y así hasta completar 5. Completamos los 5 puntos altos, hacemos lazada en el mismo lugar, el medio punto alto y donde está justo encima hacemos un punto bajo. Ya tenemos el segundo pétalo. Volvemos a hacer lazada y siempre comenzamos de la misma forma, con el medio punto alto. Ahora 5 puntos altos, cerramos con el medio
y justo encima con punto bajo, así hasta terminar toda la vuelta. Cuando llegamos al final de la vuelta, cerramos con punto deslizado, nos deslizamos un punto más, levantamos 1, 2 y 3 cadenas. Estos pertenecen al primer punto alto. En la próxima también hacemos un punto alto, serían 2, 3, 4 y 5. Completamos 5 puntos altos, hacemos 1, 2, 3, 4 cadenas de separación, lazada, saltamos el primero y en el segundo, que es el punto alto, ahí repetimos exactamente igual. 1, 2, 3, 4 y 5. Completamos una vez más los 5 puntos, volvemos con 4 cadenas de separación y seguimos repitiendo hasta terminar la vuelta. Cuando lleguemos al final de la vuelta, terminamos con las 4 cadenas y contamos 1, 2 en la cadena número 3, colocamos el gancho para hacer un punto deslizado y cerrar. Volvemos a levantar 3 cadenas, pertenecen a este punto de la base. Como son 5, vamos a repetir los 5, uno encima de cada uno. 3, 4 y 5. Ya tenemos los mismos 5 puntos que teníamos en la base. Hacemos 1, 2, 3 cadenas de separación y las unimos en el centro. Colocamos el gancho con un punto bajo. Volvemos a hacer 1, 2, 3 cadenas lazadas y nos colocamos encima del punto y repetimos los 5 puntos. Este cuenta como el primero y así es como se va a ver en el centro. Repetimos los 5 puntos, 3 cadenas, unimos en el centro con punto bajo, 3 cadenas y punto sobre punto hasta terminar la vuelta. Terminamos la vuelta donde hicimos las cadenas para unir. Para la próxima volvemos a levantar los 5 puntos, uno encima de cada uno, se mantiene exactamente igual. Esta vez, en vez de hacer 4 cadenas como hicimos en este lado, vamos a hacer 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Lazada, nos vamos encima del punto y repetimos punto sobre punto. Se ve de esta forma. Es esta vuelta que está en la parte de abajo. Ahora repetimos punto sobre punto, 8 cadenas de separación, punto sobre punto, hasta terminar. Cuando terminemos, unimos con el punto deslizado para cerrar la vuelta. Cuando terminemos la vuelta de las separaciones de 8 cadenas, volvemos a unir con punto deslizado, levantamos los 5 puntos y ahora repetimos esta vuelta pero con una cadena más. En esta colocamos 3, en la próxima serán 4. 1, 2, 3 y 4. La cerramos en el centro con punto bajo, levantamos 1, 2, 3 y 4, lazada y nos vamos exactamente al punto y lo repetimos. Y ya nos queda esta vuelta como la parte de abajo, nada más que un poco más grande. Así vamos a terminar todo, llegamos al final, unimos con punto deslizado, levantamos los 5 puntos y esta vez vamos a hacer la cadena que sería esta con 12 puntos de separación. Una vez hemos llegado al final de la vuelta donde hicimos los 5 puntos y 12 cadenas de separación, para terminar unimos con punto deslizado, pero esta vez nos vamos a ir deslizando todos los puntos
ya no vamos a repetir punto sobre punto. Nos deslizamos hasta llegar a este punto. Hacemos lazada, un medio punto alto. Este no cuenta. De aquí en adelante vamos a hacer 16 puntos altos. Hacemos lazada, pasamos por 2 y cerramos. Ya tenemos el primer punto alto. 2, 3 y así hasta completar 16. Completamos los 16 puntos altos, pero pueden hacer 18 o hasta 20 para que les queden más pegados. Ahora hacemos el medio punto alto para cerrar. Levantamos 1, 2, 3 cadenas de separación. Es justo en el centro, en el punto número 3, 1, 2 y 3, hacemos un punto bajo para cerrar. Volvemos a levantar 1, 2, 3 cadenas, lazada y nos vamos donde está la cadena de separación, hacemos un medio punto alto para iniciar el otro grupo. Y de esta forma es como se ve en el centro. Ya luego hasta el final vamos a correr todos los puntos para que nos queden bien centrados. Volvemos, lazada y repetimos puntos altos. 1, así hasta completar 16. Cerramos con el medio punto alto. 3 cadenas de separación justo en el centro, unimos con punto bajo, 3 cadenas de separación y repetimos. Cuando lleguemos aquí al final, luego de hacer las 3 cadenas y unir en el centro, unimos en el inicio y cortamos la lana. Luego de haber cortado la lana, este es el resultado. Como nos habrá quedado, está listo para ser utilizado. Una vez listo, así es como nos habrá quedado. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like. Si aún no estás suscrito al canal, no olvides hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en el próximo video.